Cuando el señor Benavides, el coronel Benavides, entonces les habla, que ya ha referido usted, que había una situación crítica en la ofensiva, ¿les dijo Benavides si el presidente sabía algo o si el alto mando le iba a informar al presidente Cristiani? O mejor dicho, retiro lo que le he dicho, si le iba incluso a pedir autorización para la ejecución de la masacre al presidente Cristiani. Sí, el coronel Benavides mencionó de que de todo eso, de que todo el contenido de la reunión le iban a informar al presidente Cristiani, quien se encontraba en camino hacia el Estado Mayor en esos momentos. Y que si el presidente se oponía o daba una contraorden, iban a comunicarlo. Cuando les explica a usted el coronel Benavides y les explica todo lo que usted acaba de narrar, con posterioridad, porque esa es una primera reunión, ¿no? Es una primera reunión. Sí. Sí. Con posterioridad, ¿hubo una reunión más pequeña en la cual ya da órdenes más concretas de lo que se tiene que hacer en la UCA? Cuando el teniente Espinosa lo llaman, que se presente a la escuela militar para comunicarle, vamos con el coronel Benavides y el coronel Benavides le dice al teniente Espinosa específicamente que va a ir a la UCA, que va a eliminar a Yacuría. Le dice que ha recibido la orden del alto mando de que tiene que eliminar a Yacuría y que para eso han designado a él, a Espinosa, su unidad, porque ellos ya realizaron el cateo para que ejecute la misión y que no deje testigos. De que toda la operación está aprobada por el alto mando, que está ordenada por el alto mando, que no tenga problemas en ejecutarla y que incluso le van a comunicar al presidente. Y que si el presidente dice que no, que si el presidente tiene la operación, iba a recibir una contraorden de parar la operación. De las palabras que usted, como militar, además que era teniente en aquel entonces, que estaba escuchando, ¿descartó por completo que fuera exclusivamente, por decirlo de alguna forma, una locura, una orden única de Benavides? Sí, totalmente, descartado totalmente. Eso fue una operación completamente autorizada. Todo el mundo lo supo, todo el mundo en la escuela militar, los oficiales que estábamos en la escuela militar, todos supimos, todos sabíamos. No hay forma de que alguien diga, yo no supe, yo no me enteré, o yo creo que esto es algo que se le está ocurriendo al coronel Benavides en este momento. Era ilógico pensar que podría darse ese tipo de desplazamientos o ese tipo de acciones solamente con la autorización del coronel Benavides. Eso tenía que estar autorizado totalmente por alguien más arriba que él, en este caso por el alto mando, dadas las circunstancias en que nos encontrábamos. Cuando Benavides transmite la orden que a su vez había recibido del alto mando y del Estado Mayor en la reunión que usted nos ha narrado, ¿alguna de las personas del Aldacal, de militares, de oficiales de la escuela militar, se negaron a ejecutar la orden? ¿Hubo miedo a represalias si no aceptaban la orden que daba Benavides? Nadie lo manifestó públicamente o nadie lo manifestó allí en la reunión. Sí, había temor de que de ejecutar la misión, porque era una misión obviamente ilegal, ir a asesinar a una persona civil. ¿Recibe usted algún tipo de consigna sobre lo que debe declarar o a quién debe implicar o a quién no debe implicar en estos hechos? ¿O hasta qué punto puede contar? Hasta ese momento no, pero cuando yo rindo mi declaración extrajudicial, me dicen que es la declaración extrajudicial que voy a pasar como acusado y un miembro de la Comisión de Hechos Delictivos empieza a tomar mi declaración. Yo empiezo a narrar los hechos tal como se los había narrado a la Comisión de Honor y como los he narrado acá.
pero de repente llega un abogado, el abogado Rodolfo Parker, que era el asesor jurídico de la Comisión de Hechos Delictivos, y pregunta y como que pone atención a lo que yo estaba diciendo y dice, a lo que estaba declarando, y dice, no, eso no puede ser así, esas declaraciones no pueden ir así. Y hace que el que estaba escribiendo, tomando nota en la máquina, que saque el papel, saca la hoja y lo empieza a leer. Y me dice, no puedes declarar eso. No tienes que mencionar a ninguna persona del alto mando, no tienes que mencionar que Benavides dijo que tenían órdenes del alto mando. No puedes mencionar a nadie que no sea Benavides o los miembros del batallón Atlacat. Y toma la hoja y la rompe y le dice, comienza de nuevo. Empieza a tomarle la declaración de nuevo y recuerda, no tienes que mencionar nada de lo que Benavides dijo de la reunión del alto mando o que había recibido la orden del alto mando. Nos fuimos a descansar, pero antes de dormirnos oí que el padre estaba tocando guitarra y a mí me gustaba que tocara guitarra. Déjeme recordarme. Entonces me he levantado yo del lugar donde estaba con mi gente, mi familia, Jorge y la niña, y me he ido para la ventana. Entonces abrí los vidrios solares y estuve escuchando lo que estaba cantando. El padre se reía y estaban cenando, porque eso lo hacía él cuando estaban cenando. Entonces, pues vale, y de ahí dije yo, bueno, mejor me voy a ir a acostar ya, porque pues voy a ver si descanso. Y me he ido a acostar. Y entonces ya había dormido un par de horas cuando en lo calladito que es el campus había una balacera, pero una balacera que como por aquí, por allá, y no la entendía. Entonces, bueno, y me molestó a mí esa gran balacera, y me levanté y me fui al cuarto de a un lado, donde yo había ido a oír lo que estaba tocando la guitarra. Y cuando yo pasé el umbral del cuarto, vi a los soldados en la puerta de atrás que iban adentro. Entonces me detuve un poco y me agazapé, así abajo, por la pared. El gran poder de Dios, dije yo, ¿y estos hombres? ¿Qué les pasa ahora? ¿Andan borrachos? En mi ser, decía yo, si yo anduviera sola, yo voy adentro a la casa y voy a regañar a estos hombres. A estos hombres porque andan borrachos. Y la casa se respeta, decía yo entre mis adentros. Y estando agazapada hacia abajo de la ventana, oí que daban a las lámparas balazos, trompadas, que daban patadas, que jalaban unas cosas como que eran unos bultos al piso, gritaban, era un solo de desorden. Y decía, bueno, ¿y qué es lo que estará pasando? ¿Qué estará pasando? Y yo, pero terriblemente mi cuerpo a todo eso. Yo sentía que se me subía y se me bajaba una cosa helada en mi cuerpo. Terriblemente para mí. Y en eso que yo estaba en la ventana y sintiendo todo, la gran cosa en mi cuerpo tan helado, el padre Nachito decía, es una injusticia, son una carroña. El gran poder de Dios, decía yo.
¿Usted recuerda si mientras esperaban en el avión se presentó en el aeropuerto el embajador de Estados Unidos? Sí, ¿Y recuerda si nosotros estábamos. iba acompañado de alguien? Nosotros. ¿Perdón? Si el embajador de Estados Unidos, cuando se presenta en el aeropuerto, iba acompañado de alguna otra persona. No. Él solo llegó a la sala donde nosotros estábamos. ¿En el avión viajaron ustedes solos o viajó alguien más? Venían muchos, algo otros hombres. Cuando llegan a Estados Unidos y en concreto a Miami, ¿qué es lo que sucede con ustedes? Llegamos a Miami. En Miami, el primer paso que hicimos, que hicieron con nosotros, fue llevarnos a una sala muy pequeña, donde estaba supuestamente que migración. Porque allí los entregaron unos papeles de migración y revisaron pues nuestro pasaporte simple con el que viajamos de San Salvador hacia Miami. Al llegar después de salir de inmigración, ¿les llevaron a algún hotel o algún sitio? ¿Les hospedaron en algún lugar? Sí, es correcto. Llegamos a un hotel, sí, y allí estuvimos en ese hotel, parece que 2 días. No estoy segurísimo, pero por ahí andan 2 días, porque luego los movieron para otro hotel. Vale. ¿Quién les llevó al hotel? ¿Las personas que estaban en inmigración? No. Los que los acompañaban, los que iban en el avión con nosotros. Al llegar al hotel, ¿ustedes tuvieron algún problema o les incomunicaron estas 2 personas en el hotel? Cuando nosotros llegamos al aeropuerto, allí los incomunicaron los mismos que nos daban custodia a nosotros. Al llegar al hotel en Miami, le pregunto, por ejemplo, ¿en la habitación les quitaron el teléfono, les quitaron la televisión? Es correcto. Es correcto. Desconectaron el teléfono y no había televisión, pero no había conexión. Vale. ¿Les dejaron hablar con alguien o no les dejaron hablar con nadie? Con nadie podíamos hablar. Vale. ¿De allí les llevaron a algún lugar para ser interrogados a usted, a su esposa y a su hija? Sí. Vale. ¿Durante cuánto tiempo? Estuvimos entre 3 o 4 días, que todos los días pues íbamos de 7 a las 7, estábamos desayunando y luego salíamos para ese lugar, en las oficinas del FBI. ¿En las oficinas del? Del FBI. Del FBI. En esas oficinas del FBI, sí, las personas que les interrogaban eran esas dos mismas personas que les habían llevado al hotel. Sí. Vale. Pero cambiaban. A veces habían unos y a veces habían otros. Sí. ¿Qué trato recibieron ustedes en esos interrogatorios? Muy mal. Un trato muy mal. Muy mal. Muy mal trato recibimos. Sí. En esos interrogatorios, las personas que les interrogaban que les preguntaban sobre lo que ustedes habían visto la noche del 15 al 16 de noviembre, lo que nos ha narrado usted al principio de su interrogatorio. Sí. Y cuando así es. Eso es lo que los preguntaban todos los días. Y cuando ustedes le narraban lo que habían visto y lo que habían oído, ¿qué les decían estas personas? Decían que eran mentiras, que sus máquinas, el polígrafo, no aventaba que nosotros hayamos estado en ese lugar. Eso es lo que ellos decían. Cuando dice el polígrafo es porque les pusieron algún tipo de aparato en el cuerpo para detectar Correcto. Lo que ustedes decían. Correcto, así es. Se lo voy a preguntar de otra forma, don Jorge.
¿La policía Diga. que le interrogaba querían que ustedes dijeran que lo que habían visto no lo habían visto y que no había sucedido? Exactamente. Usted, Eso es lo que querían oír de nosotros. sí, ustedes, Que nosotros nunca habíamos, que nosotros nunca habíamos estado en ese cuarto, sino que estábamos ese día y esa noche, nosotros estábamos en nuestra casa en Soyapango. en esos interrogatorios, ustedes tuvieron el acceso, por ejemplo, a llamar a un padre jesuita, a llamar a algún familiar, a llamar a algún abogado, o por el contrario, estuvieron el tiempo que duraron, los días que duraron totalmente solos. Todos los días solos. Sí. No tuvimos amparo de ningún abogado ni de ninguno de los jesuitas o de los padres americanos. ¿Les cortaron el pelo a ustedes en esos interrogatorios? Correcto. Sí, Del Salvador llegó quizás el segundo día de interrogatorio, llegó alguien a recoger las muestras de nuestro pelo y se lo llevó él. Ese hombre que venía se lo llevó. Cuando el pelo, porque querían contrastar con algún otro pelo que podían haber encontrado donde ustedes habían dormido la noche del 15 al 16. Por supuesto, científicamente lo querían controlar porque mi esposa les dijo que nos habíamos bañado y pues posiblemente que eso es lo que buscaban. Y voy terminando, don Jorge, solo dos preguntas más. Después de estos 4 días que ustedes estuvieron sometidos a esos interrogatorios, perdone antes una pregunta, ¿usted sufrió física y psíquicamente en esos interrogatorios? No, solamente verbal, sí. Porque un coronel que vino de El Salvador me trató muy mal y me amenazó. Que si estuviera en El Salvador me daría una buena pateada por mentiroso. Esas fueron las expresiones de él. Era un coronel del ejército. A esos interrogatorios que usted sufre en Estados Unidos por personal del FBI, según nos acaba de decir, se une un militar de El Salvador. Sí, correcto. ¿Y esa persona era coronel? Un coronel, sí. ¿Recuerda el nombre, si lo llega a saber o si se lo dijo? O si no. No recuerdo el nombre porque pues ya pasaron muchos años y no recuerdo exactamente el nombre. Cuando les liberan, ¿qué hacen ustedes? ¿Cuándo qué? Cuando ¿Perdone? les dejan ya tranquilos, cuando después de los 4 días han pasado los interrogatorios, supongo que les dejarían libres y se irían a algún sitio, ¿no? Sí, correcto. Quizás el último día de interrogatorio, cuando nosotros cambiamos nuestras declaraciones, ese día, por la tarde, llegaron a visitar los 2 sacerdotes. Estos 2 sacerdotes, uno era muy conocido de mi esposa, el otro es un americano. Prácticamente las presiones venían de forma directa del fiscal general y dio la casualidad que el segundo fiscal había sido profesor nuestro en la universidad y lo conocíamos. Así que nos hablaba con relativa confianza para decirnos que no fuéramos a una declaración de un testigo, que no interrogáramos a un testigo, que no pidiéramos determinadas diligencias, que no hiciéramos declaraciones públicas y de ahí pues también no solo de pedir, digamos, terminó la situación, sino también que se tomaron medidas de hecho, como prohibirnos, llegábamos a la fiscalía y nos prohibían la salida, es decir,
ponían vigilantes para que este personal de seguridad no nos dejara salir. Por ejemplo, que nos daban credenciales, nos daban trabajo para hacerlo fuera de San Salvador para alejarnos del caso, cuando ese día se iba a producir una diligencia importante. O incluso también hubo algún momento que no nos pasaron notificaciones. Cuando declaró el presidente de la República, que lo hizo en la Corte Suprema como sede, pero ahí llegó el juez, no nos notificaron que llegó. No pudimos repreguntarlo porque no nos llegó la notificación, no nos la dieron. Y así nos frustraban una serie de actividades internamente. ¿Por parte de la Embajada de Estados Unidos sufrieron algún tipo de presión, de amenaza o incluso de desinformación tratando de confundirles en las investigaciones que ustedes estaban llevando? Bueno, nosotros teníamos, por ser esa unidad especial de casos importantes en la Fiscalía, teníamos comunicación con el encargado legal de la misma. Recuerdo que su nombre era Carlos. Pues Carlos nos comunicó que habían recibido información de amenazas nuestras, que el FMLN iba a atentar en contra de nuestra vida. Y al preguntarle que entonces qué hacíamos, él dijo, bueno, pues aléjense del caso y no intervengan con mucha agresividad en el caso. Aléjense de los medios de comunicación, no intervengan con mucha agresividad y vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Por hoy no he recibido ninguna instrucción de mi gobierno, pero cualquier cosa se la voy a comunicar. Eso fue lo que nos transmitió. Y a raíz de eso, nosotros fuimos a platicar, a tratar de conversar con el arzobispo de San Salvador para que le pidiera información directa al frente, al FMLN, de si efectivamente eso era cierto. No encontramos a Monseñor Rivera, que en aquel momento era el arzobispo, sino que encontramos al auxiliar, al obispo auxiliar, Monseñor Rosa Chávez, que ahora es cardenal, y nos dijo, bueno, voy a averiguar, les aviso cuando tenga alguna información. Luego él nos llamó y nos dio la copia de un fax de la Comandancia General del FMLN, donde decía que ninguna de sus bases o ninguna de sus organizaciones tenía planes de atentar contra nosotros.